como siempre, diciendo cada primero de noviembre, aquí estamos conmemorando a nuestros seres queridos. Y pues lo que decía Madre Sofi, que el martes 29 fuimos a presentar nuestro proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con la fe de que, y la fe y la esperanza, y sobre todo pidiéndole a Dios que estos diputados tengan el bien de ponerse un momento en nosotras las víctimas, en el lugar de nosotras, tengan empatía con nosotros las víctimas y pongan a trabajar, se pongan a trabajar en una ley de justicia transicional que venga en beneficio de las víctimas, ya que es una deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas del conflicto armado. Así que les hacemos el llamado a los señores diputados que reciban ese insumo que como víctimas les hemos hecho llegar, ya que ha sido un trabajo que se ha venido realizando por años y esta es la tercera vez que se ha entregado de manera formal y esperamos que ya en la actualidad pues ya es tiempo de que retomen ese compromiso y que salden esa deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. Gracias. ¿Qué es lo que piden en ese proyecto? En el proyecto lleva 3 pilares: verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica. ¿Su nombre? María Luz Rivas. ¿De qué? Del Comité de Madres, miembro de Promemoria Histórica. ¿Sí me podría volver a repetir por qué se encuentran en ese lugar conmemorando a las víctimas? Estamos acá porque para nosotros venir a este lugar es muy simbólico, muy especial, ya que para tantas víctimas este es el único lugar donde pueden venir a sentir ese reencuentro simbólico con sus seres queridos, desaparecidos, asesinados durante el conflicto armado. Respuesta de las autoridades acerca de estas desapariciones no hay. No, nunca hemos tenido respuesta. Y pues eso es lo que se pide cada 1 de noviembre en este lugar. Escritos me mencionaban que han presentado a la Asamblea Legislativa. El martes 29 presentamos nuestro proyecto de ley que como víctimas se ha trabajado por años y ya es la tercera vez que se presenta en la Asamblea Legislativa. Tienen insumos, tienen material para que ellos trabajen y salden esa deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. ¿Respuesta de los diputados, en este caso, Nuevas Ideas? Pues ninguna respuesta. La única respuesta que se le dio bastante esperanza, que creímos que sí, en esta ocasión sí íbamos a ser escuchadas, fue cuando la diputada Rebeca Santos era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y prometió que hoy sí las víctimas iban a ser escuchadas en la bancada CIAN, las víctimas sí eran el centro y nos prometieron, pero hasta hoy seguimos en la espera. Lo que hicieron fue engavetarla, esta nuevos diputados la engavetaron y pues nosotros la hemos vuelto a presentar y esperamos que hoy sí de verdad salden esa deuda histórica. ¿Cifras tienen acerca de los desaparecidos? Sí, tenemos, ¿cuántos, Carolina? 30.000 hay. 30.000 desaparecidos acá, pero faltan todavía que no han sido incorporados. ¿Cuántos estiman que son estimados? Quizás como unos 40.000, ¿verdad? No, es que aquí hay 30.000 personas entre asesinadas y desaparecidas. Desaparecidos se consideran unas 10.000 y asesinadas unas 75.000. Solamente cuántas personas esperan que se hagan presentes en este día? Pues en su mayoría las madres ya están en condiciones difíciles de salud, no se pueden hacer presentes y pues las nuevas generaciones, acuérdense que están con el temor pues del régimen y todo eso, así que ya somos contados prácticamente los que estamos acá, pero lo hacemos de manera muy simbólica y con el respaldo de todas esas madres que nos están viendo, que nos están escuchando desde su casa, a veces postradas en camas, postradas en sillas de ruedas en su mayoría, con enfermedades, producto de tanto trauma psicológico, incluso de torturas, porque algunas madres también fueron capturadas y torturadas por el hecho de andar buscando a sus seres queridos. Entonces, la mayoría de las madres ya están en condiciones muy difíciles de salud y es por eso que se pide
que esa ley es urgente que se trabaje porque las madres están falleciendo y no han encontrado la justicia que por derecho merecen. ¿Su nombre? María Luz Rivas. ¿Y el sueño? Ovidio Mauricio. Gracias. Mauricio. Está bien. Sí, sí. Mauricio está bien. Venite. Sí. ¿Querés que me pare No, la no perroa? me dejen ¿Sentís más solo, seguro? no me dejen solo, me da miedo. Más con el régimen. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuál es el motivo del evento? Bueno, el motivo del evento es, pues, recordar a esos seres queridos que fueron masacrados, que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, incluso los desaparecidos es aún más grave, ¿verdad? Porque hay duelos inconclusos, ¿verdad? De las madres, de los padres, que no saben el paradero de sus seres queridos, ¿verdad? Y este monumento sirve para recordar esas situaciones, ¿verdad? Recordarles y tener ese encuentro, ¿verdad? De recordar la vida de estas personas. Eso, y pues al mismo tiempo, pues hacer ver, ¿verdad? O pedir al gobierno, ¿verdad? Actúe como una persona responsable, como una entidad responsable sobre las situaciones que padece la población, ¿verdad? La reparación por excelencia en estos casos es la justicia. Esa es la reparación. Hay otro tipo de reparaciones, incluso este monumento es una forma de reparación y que no la hizo el Estado, la hicieron las mismas víctimas a través de organizaciones, ¿verdad? Y que hoy pedimos que se respete este monumento, se tenga acceso a este parque para poder recordar a nuestros seres queridos. Por eso llamado a las autoridades que después de 30, 40 años las familias están muriendo, las víctimas, los perpetradores también están falleciendo en la injusticia. Pues eso, siempre pedir justicia, ¿verdad? Esa reparación por excelencia que les decía es hacer justicia, condenar, juzgar a quienes violentaron los derechos humanos o los siguen violentando, ¿verdad? Recordemos que todas estas son la mayoría participación de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que participaron en estas muertes, en estos desaparecimientos, en estas masacres, ¿verdad? Y que no sabemos por qué el Estado, el gobierno, no hace lo que le corresponde, ¿verdad? Hacer justicia en estos casos, juzgar a esos militares, ¿verdad? Entonces creemos que hay una fusión entre ellos, ¿verdad? Hay un acuerdo entre ellos de no juzgarse, ¿verdad? Uno se necesita al otro, el Ejecutivo necesita a la Fuerza Armada para permanecer en el poder, si no, pues, no estaría en el poder, si no, no se hubiera reelegido. Entonces esa es la situación, las Fuerzas Armadas son instrumentos de dominación para el soberano que es el que debe tener el poder. Y sobre la búsqueda de osamentas, ¿solo son los casos que están judicializados o puede ser la Fiscalía buscar seguir un cementerio? Si la Fiscalía recibe una información de una posible enterramiento, ¿verdad? Lo lógico y lo legal debía ser investigar y hacer los procesos relacionados con las exhumaciones y posteriormente, pues, con la información recabada, buscar a los responsables. Eso. ¿Cómo lo han visto durante 30, 40 años sobre la búsqueda? Ha sido siempre, pues, cuesta arriba para las organizaciones, para los familiares, para las víctimas. Si no, veamos el caso emblemático, el caso más de ejemplo es el Mozote, ¿verdad? Veamos cuánta prueba existe en el Mozote, ¿verdad? Y no se ha querido juzgar a los militares que actuaron en la masacre del Mozote, ¿verdad? Que masacraron a esas personas, esas más de 1000 personas masacradas, ¿verdad? En nuestro país. No se ha querido, pues, juzgarlos, a pesar de que existe prueba robusta, contundente, hay peritajes, hay testimonios, incluso hay 2 testimonios de miembros que fueron del batallón Atracat que relatan cómo sucedió el operativo. Y aún así, pues no se quiere hacer justicia, contrario al juzgamiento de los líderes de Santa Marta, ¿verdad? Que con un testigo chueco construido quieren hacer justicia, ¿verdad? ¿Justicia para quién realmente?
Y aparte de que existe un retroceso, se está revictimizando a esas personas. Se revictimiza siempre a todas las personas desde que eh, se les atiende y no se les ve mayor agilidad en los procesos, en sus declaraciones, cuántas veces han tenido que declarar las víctimas. Eso se llama revictimización, ¿verdad? Cuántas veces se burlan en la Asamblea Legislativa cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza, como es la de la justicia transicional, ¿verdad? Y se burlan los diputados. Y bueno, a nosotros nos ha pasado como tutela legal, ¿verdad? Fuimos y nos entrevistaron, que cómo veíamos la situación cuando estaba esta Rebeca Santos, ¿verdad? Como diputada, y de ahí no hubo nada más, ¿verdad? Entonces imagínense a las víctimas que tienen sus seres queridos, que están en la esperanza de que se administre justicia, saber quién mató a su hijo, saber quién mató a su padre, ¿verdad? Entonces es bastante difícil. Ahora bien, la propuesta que presentaron hace algunos días, ¿qué contiene, qué consiste, cuáles son los puntos importantes y qué lo diferencia de otras propuestas que ya se habían presentado anteriormente? Lo primero, decir que esta es la tercera vez que las víctimas y las organizaciones acuden a la Asamblea Legislativa exigiendo que cumplan una resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó a la Asamblea Legislativa emitir una ley sobre justicia transicional y reparación a las víctimas. Eso es importante tenerlo como telón de fondo. Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que ejercieron el cargo posterior a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía han cometido desacato. Desacato significa desobedecer un mandato judicial. Todos y todas las diputadas de la Asamblea Legislativa posterior a esa resolución han cometido delito. Y los diputados y diputadas que en el presente no cumplan el mandato de la sala también están cometiendo delito de desacato. Sobre los contenidos son en el mismo sentido de cómo se han presentado las dos propuestas anteriores. Primero, establecer lineamientos generales de cómo se debería de llevar adelante un juzgamiento por graves crímenes como los delitos de lesa humanidad. En el presente, por ejemplo, tenemos casos en donde se toman medidas administrativas, por mencionar algo, de cambiar un juez a una jueza para paralizar un proceso. En esa propuesta de ley se está diciendo de que eso no se puede hacer, está prohibido. Hay un concepto de juez natural. Al juez o jueza que le corresponde hacer el juzgamiento lo va a hacer y ningún político debe meter mano para apartarlo del cargo. Por ejemplo, eso es un contenido. ¿Qué más se está proponiendo? Se está proponiendo que exista un fondo de reparación hacia las víctimas. ¿Cómo es posible que el Estado salvadoreño tenga dinero para pagarle miles y miles de dólares en salario a funcionarios públicos, pero no tenga fondos para entregarle a la víctima el pingüe cantidad de dinero que establece el decreto 204, que como bien mencionaba la madre Sofía, son cerca de $50? ¿Cómo es que funcionarios ganan miles al mes y no hay $50 para las víctimas? Que por favor lo explique alguien del gobierno. Eso sobre el tema de reparación, que reparación no es solo dinero, tengamos claridad de eso. Reparación no necesariamente tiene que ver con cantidades de dinero. Acá a nuestras espaldas tenemos un ejemplo de reparación simbólica. Están los nombres de miles de víctimas del conflicto armado, que existen personas que dicen que eso fue una farsa. Cada nombre que aparece aquí da fe de que eso es mentira. El conflicto armado no fue una farsa. Y finalmente hay un concepto denominado garantías de no repetición. ¿A qué se refiere la garantía de no repetición? Que la sociedad salvadoreña debería de buscar construir un proceso de fortalecimiento institucional que evite que el principal actor político sean las Fuerzas Armadas, que eviten que grupos políticos lleguen a la presidencia de la República y quieran perpetuarse, que eviten que grupos políticos destituyan jueces y juezas
porque no les obedecen órdenes. Eso se llama garantía de no repetición, la posibilidad de construir una sociedad que tenga a la persona humana como origen y fin de su actividad tal y como lo ordena nuestra Constitución de la República. David Ortiz, Tela Legal, parte de Promemoria Histórica.